Hola queridos colegas, tanto empresarios como docentes y también muchos ex estudiantes. Estoy comenzando una serie especial referente a nuestra religiosidad y su inferencia en el mundo empresarial. Es algo tremendamente importante, normalmente evitado o no tratado por expertos de motivación. Bueno, es muy delicado, también lo tengo muy consciente. Entonces, como estamos en Latinoamérica, todo gira alrededor de la religión cristiana y entonces yo voy a trabajar el tema de la iglesia dentro de nuestro contexto latinoamericano y el mundo empresarial y sus inferencias de manera directa. Inferencia, para los que no saben a qué me refiero, significa que es aquello que tiene que ver mucho con lo que es decir, impacta mucho, influye mucho en el mundo empresarial. Cómo tú trabajas, si eres funcionario, colaborador, lo que fuera, influye mucho lo que es tu concepción religiosa y entonces voy a hablar de lo que es la iglesia. Entonces ustedes se fijan aquí, hay una foto con un amigo que se llama Samuel. Nos fuimos, aquí hubo hace rato una lluvia bien grande en la región que vivimos, en el Chaco paraguayo, y entonces nos fuimos a verlo y eso es algo que hace una directa referencia a lo que es la iglesia orgánica. Y bueno, ¿de qué estoy hablando? Es el concepto que Jesús presentó cuando estuvo en esta tierra. Él reventó, básicamente reventar, para decirlo más suave, quizás él tenía dos frentes. La una era la religión institucionalizada, que en ese entonces era el judaísmo, y la política. ¿En qué sentido la política? En el mundo político todo tiene que estar controlado y vigilado por leyes. En realidad lo mismo en el mundo religioso. Entonces es por eso que él tenía esas dos frentes, porque él se basaba en una vida de ética, una vida por argumentos, por convicciones propias, por vivencias reales. Y la motivación eran principios y no tanto una obediencia a una ley dictada por alguien externo. Entonces, por eso se llama orgánico, porque es algo que nace de una profunda convicción de la persona que actúa. Y en realidad, si hablamos de ética profesional, también la ciencia enseña lo mismo. ¿Qué cosa? La ética enseña el correcto comportamiento a base de principios, a base de ideologías, a base de ideales que persigue el humano. Ser legal, ser obediente a la ley significa sujetarse a la ley. Si el gobierno, el Estado, le castiga a alguien, véase a través de la cárcel y o la multa o lo que fuera, no lo castiga porque hizo algo malo, sino lo castiga porque hizo algo ilegal. Entonces, y la ética enseña, es la ciencia entre el concepto bueno y el concepto malo. Y como yo sé qué cosa es buena y qué cosa es mala para mí, eso es lo que a Jesús le ocupaba, de una manera muy fuerte, muy interesante, y por eso él tenía dos frentes, que era la religión institucionalizada y el Estado como tal. Bien, entonces cuando ustedes se fijan en esta foto, a mi lado ven que es un tiempo donde uno no va a regirse por leyes. Yo no le voy a decir a Samuel, ahora compórtate así, ahora siéntate así, así no se sienta, eso es ilegal. No, nada que ver, en absoluto no. Y eso es el estilo de vida orgánica que Jesús propone, donde
La relación interpersonal y el afecto unos con otros es la fuerza motriz de nuestras acciones. Y eso se contrapone contra una institucionalización donde los actos, las actitudes son prescritas mediante estatutos. Y eso vamos a estar discutiendo en las próximas 10 semanas. Así que, por favor, acompáñenme, denme un like al YouTube y suscríbanse, porque ahí también recibirás los avisos cuando yo estoy lanzando un próximo video. Entonces yo les presentaré la diferencia entre una iglesia que es orgánica y una iglesia que es institucional. Por favor, yo no pretendo condenar en estas ponencias. Lo que sí quiero es mostrarnos a todos que si yo necesito una convicción ideológica como persona, y no importa si no fuera cristiana, porque entre muchos que me escuchan ni creen en lo que son los principios bíblicos, y no necesita ser evangélica ni católica hablando de los términos eclesiásticos, pero sí les digo una cosa: pónganme un musulmán convencido, un Buda convencido, un cristiano convencido y un ateo convencido. Ni uno de estos 4 que les he mencionado le va a robar. Pero poneme una sola persona que no sabe para qué existe y te roba hasta tu anatómico. Bueno, acá el círculo de aprendizaje que Jesús presenta es muy, muy interesante. Él habla de un grupo de personas y lo vive de manera concreta, no solo con los 12 que eran su estudiantado más cerrado, sino él visita amigos como Lázaro, María y Marta y otros, y frecuenta ahí. Por ejemplo, en la casa de María y Lázaro ha estado 3 veces por año, más o menos en 3 años. Eran 18 veces que los había visitado. Bueno, ya me olvidé un poco los números. Entonces, frecuentaban esas casas. Y otra casa, por ejemplo, era la de doble piso, que es la mamá de Juan Marcos, que es la hermana de Bernabé, que después aparece también al lado de Paulo, y cosas así. Entonces, esa casa ahí frecuentaba a menudo Jesús, era común y corriente. Entonces, hubo una relación totalmente relajada, totalmente basada en principios y debates y discusiones y aprender a regirse por convicciones y no ser obedientes a cosas prescritas. Entonces, la iglesia, ese término iglesia es una combinación del griego que viene del ek y klesia. Ek es para afuera y klesia es una asamblea. Entonces, ¿a qué se refiere cuando posteriormente? Porque Jesús la palabra iglesia como que no la usa. Pueda que lo cite una vez los evangelios, pero como que él tiene otro término. Él habla del reino de Dios. Es un término suyo que él ha traído, quizás se inspiró. Él tiene bastantes términos así inspirados. Por ejemplo, el término rey de reyes, señor de señores, es derivado del rey persa antes que Alejandro Magno lo conquiste y le gane la guerra. Él fue llamado siempre el rey de reyes y señor de señores. Entonces, y después Jesús usa términos como estos ligados, lanzados, digamos, a la historia. Y bueno, esto así también el reino de Dios. Ese es su término que él usa. El término iglesia aparece más tarde de los seguidores y significa asamblea hacia afuera. ¿Y por qué ese hacia afuera? Eso tiene que ver ya directa relación con lo que es la moral. Es muy, muy, muy cerrado al concepto santo. Santo significa dedicado hacia un fin, apartado hacia un fin. ¿Apartado de qué? Apartado de cosas inmorales, apartado de cosas sucias, lo llama. Es decir, cosas que no tienen una vida a largo plazo. Actos que quizás me traigan satisfacción y placer en este instante, pero no son
evidentemente sanos a largo plazo, y tampoco a mí como persona que lo estoy viviendo me trae ventajas a largo plazo, sino que ahora me trae quizás placer, satisfacción, lo que quieras aparente, pero a largo plazo me dañan. Entonces eso sería estar sucio. ¿Y qué significa entonces santo, iglesia, como casi como sinónimos? Hablamos de un grupo de personas que decide vivir a base de principios, a base de convicciones, a base de argumentos propios y no copiados de alguien ajeno. Y eso es vida y muerte, mientras, vuelvo a recalcar, tanto el Estado, sin decir que el Estado está mal, tiene que hacerlo, el Estado está obligado a hacerlo, gobernar a través de estatutos, véase lo que son las leyes, constituciones, y todo eso es lo que es la naturaleza de un Estado. Y todas las religiones institucionalizadas también. Vamos. Entonces, ese conjunto de grupo, este grupo de personas que Jesús propone, vive, es orientado por una afinidad clara. Afinidad significa que yo me ponga a entenderte a ti. También en psicología hablaríamos de escucha activa. Asertividad también tiene que ver directamente con eso. ¿Qué es eso? Eso es decir la verdad, aunque duela, pero sin putearte. Es decir, sin usar palabras degradantes, títulos que te pongan contigo no se puede hablar, eres un pesado. Todo eso son títulos. No, eso no es asertivo. Asertivo es decirme, ¿sabes qué? Lo que aconteció entre nosotros me ha dolido horriblemente. Y yo no sé cómo lo voy a asimilar a lo largo, pero sí quiero que lo sepas que me ha dolido mucho. Eso es, por ejemplo, una asertividad, un verso asertivo. Vamos a lo que es la resiliencia. Esa es la fuerza de resistir al viento cuando viene muy fuerte contra mí. Curioso es que esto es característico de las personas que tienen opinión propia. El que tiene argumentos propios a menudo tiene que lidiar con mucho chisme, la gente habla mal de él, es un terco, no sabe de obediencia nunca aprendió algo, nunca se sabe sujetar, todas esas cosas. Y esta persona que vive en ese concepto que Jesús presenta va a ser definitivamente muy resiliente. Es decir, va a tener esa fuerza de sonreír aunque otros le condenen, aunque otros digan que es malo. Y bueno, no necesitamos ir muy lejos. Jesús, cuando le llevan a la cruz, hay una sola persona que él está, digamos, no es regañar, pero le desafía. Es el soldado cuando él pasa por una puerta y le da una bofetada. Atención, Estado y vida privada. Jesús, con la cruz encima, no sé si ahí tenía la cruz, pero con todo lo que era el dolor, pega media vuelta y le dice al soldado, escúchame, ¿quién te dio la orden? Entonces, ser resiliente en las situaciones más duras es la característica de personas con argumentos propios. Honestidad. Honestidad, sinceridad, como que son primos muy cercanos. Es esa capacidad de decirte lo que realmente soy. Sinceridad es muy interesante de su proveniencia. La palabra, etimológicamente hablando, significa que no tenga cera entre las rendijas de la muralla, porque así antes, como hoy muchos saben del muro del llanto y en Jerusalén, ahí tiene rendijas y eso fueron cerradas con cera, y de ahí viene la palabra sincera. Soy puro, digo lo que soy sin que se me haya revocado. ¿Sí? Bueno, terapia grupal. Iglesia siempre es un concepto, un término de mutualidad y no de individualismo o estar cerrado en mi propio mundo, cosas así. No, en absoluto no. La iglesia siempre es una interacción con otras personas, pero nunca manda masas. No es un concepto, si hablamos de Jesús, en absoluto él no habla de masas. Él habla de una formación donde se conoce muy personalmente cada uno de los integrantes del círculo de aprendizaje.
Y eso es muy interesante, eso es lo que propone la ciencia de la educación hoy. De alto nivel siempre van a tener grupos chicos y donde se da un aprendizaje recíproco. No donde hay uno que se lo sabe todo y tiene que cargarle el embudo a los que no saben nada y cosas así. Eso nada de Jesús. Jesús es muy constructivo, construye su conocimiento con los demás. Cooperación económica, muy interesante. No existe un ligamento entre dos personas si no hay un compromiso en momentos de crisis económica. Siempre hay un compromiso. Bueno, todo eso, lo que estamos hablando, se trata de institucionalizar. Y el producto de nuestras institucionalizaciones es que nosotros ponemos la plata juntos en una canasta grande, en una olla grande, y de ahí se reparte para las misiones. Ese es el concepto evangélico. Y si vamos al concepto católico, la Iglesia Católica cobra del Estado. Es decir, el Estado pone para construir las iglesias, todo lo que son los templos, y eso siempre fue. Eso traemos de la Edad Media, donde fue una directa relación entre Estado e Iglesia, y una de las razones por las cuales la Iglesia Evangélica se rebeló y se apartó y dijo de manera muy tajante y clara: Estado e Iglesia tienen que estar separados sí o sí. Entonces, los dos sí o sí preparan una olla, es decir, hay una caja común, y ahí como que comienza a morderse con el concepto del Estado. Porque el Estado, si depende del grado de desarrollo, sí o sí controla todo movimiento económico. Y eso está obligado a hacer. Por ejemplo, el tema del RUC y todo eso, en Bolivia es el NIT. Necesitamos tener esos documentos registrados en el gobierno porque esa es la obligación, el deber del Estado. Pero si un círculo de aprendizaje quiere institucionalizarse y poner una olla común, el Estado está obligado a controlar ese movimiento económico que se llama rendición de cuentas al Estado. Entonces ahí ya comenzamos a enredar todo y eso es lo que nos está pasando. Bien, entonces ahí yo bajé, si quieren fijarse en la iglesia que bajé de Wikipedia, entonces ahí ustedes ven un ejemplo de mucho detalle donde hay mucha cultura humana inyectada en la construcción de la iglesia. Nosotros intentamos institucionalizarlo, pero esta utopía, es decir, este sueño de poder controlar las relaciones interpersonales significativas, conduce a una falsificación y una apariencia, donde terminamos poniéndonos ropas típicas que irradian cierta santidad supuesta, y donde comenzamos a sonreírnos en las misas y en los cultos, aunque en realidad no tenemos nada en común. Solamente nos une el lazo religioso y los mismos himnos que tratamos de cantar, y escuchamos al mismo religioso, clérigo, lo que fuera el cargo que tenga. Entonces es intentar de ponerle en una caja algo que es imposible de meter en una caja. Es imposible de hacerlo. Y entonces, ¿eso qué tiene que ver con el mundo laboral? Es que tremendamente fuerte es que si hay diferencias religiosas, como que eso ya nos marcan los bandos dentro del trabajo y queremos separarlo. Por eso siempre hemos hablado que en las relaciones públicas no se trata de la vida privada y todo lo demás, pero de una manera muy concreta eso influye en nuestra concepción laboral, pero más detalles en el futuro.